El Círculo de Viena fue muy influyente más o menos hasta la década de los 60 para el desarrollo subsiguiente de la filosofía de las ciencias. Esto era importante para el modelo del quehacer científico y la concepción de la teoría científica. Pero bueno, ¿cuáles eran sus propósitos generales para pensar en el quehacer de las ciencias? ¿Cuáles eran sus objetivos y en realidad qué los animaba? Lo que los animó fue lo que denominaron una concepción científica del mundo, es decir, tenían una concepción política e ideológica acerca de que la ciencia tenía propósitos sociales, servía para cambiar y mejorar la sociedad. Así pues, de la mano de la ciencia la humanidad podía emprender un camino de progreso social, económico y adquirir una concepción científica del mundo, lo que implicaba que teníamos que hacer cambios profundos en la economía, en la sociedad y en la educación. Entonces, el propósito general que animaba a los filósofos del Círculo de Viena era la transformación de la sociedad y la unión de la humanidad. Por su parte, el objetivo fundamental de la filosofía de las ciencias era clarificar nuestro uso del lenguaje científico, es decir, había que someterlo a reglas claras y conocibles por todos para evitar malentendidos, por lo que propusieron la idea de un lenguaje universal. La idea que tenían era que debía haber un lenguaje común, el cual podría armonizar los distintos resultados de las distintas disciplinas científicas y así promover la comunicación entre los científicos. Por lo tanto, había que tomar algunas decisiones importantes como eliminar la metafísica del lenguaje científico, ya que la metafísica podía inducir un error, a malentendidos y a falsa toma de posiciones. Esto dependía de una concepción muy específica acerca de lo que sí tenía significado para la ciencia. Los del Círculo de Viena tenían una concepción del lenguaje cognoscitivo. ¿Pero qué es el lenguaje cognoscitivo? Es esa porción del lenguaje que usamos para expresar conocimiento. Entonces, para ellos, el lenguaje cognoscitivo únicamente consistía en dos tipos de enunciados. El primero es que las expresiones del lenguaje debían ser verificables empíricamente o contrastables con la experiencia. Y el segundo es los enunciados analíticos, en el sentido de que debían ser verdaderos en virtud de significaciones. Por ejemplo, todos los solteros no son casados o cuando llueve, llueve. Para la ciencia, lo que no caía en estas clases de enunciados era probablemente un enunciado metafísico, un sentido general, era un lenguaje no susceptible de admitir con el comunicar del conocimiento. Para ellos, un centro metafísico era un enunciado que no tenía valor cognoscitivo, o sea, no era ni analítico ni empírico. De Viena de la concepción científica. La concepción científica presenta juicios. Estos juicios se dividen en instrumentales y absolutos. Los instrumentales son los que indican medios para llegar a fines ya determinados, y los juicios absolutos no son objetos de indagación científica. El propósito fundamental de la concepción científica es hacer elucidaciones conceptuales, que son la clarificación de un concepto vago o ambiguo en términos más exactos. Esta debe distinguirse de la explicación, que es lo que hacen los científicos en sus tareas habituales. También debe distinguirse de la definición, que intenta encontrar un sinónimo, pues en la elucidación se busca reemplazar un concepto oscuro por uno más claro. Criterios de adecuación de las elucidaciones. Son 4. El primero es la similitud. El segundo es la exactitud, que debe encontrarse de la manera más exacta posible. La fertilidad quiere decir que debe ser interesante y fructífera. Este requerimiento puede medirse por la cantidad de problemas o malos entendidos que pueda disolver esta elucidación. La simplicidad es que debe ser lo más simple posible. Antecedentes históricos del Círculo de Viena de la concepción científica. Estos comienzan con el cambio del siglo. El liberalismo fue largamente la corriente política dominante. Su mundo de ideas emana de la Ilustración, del empirismo y del movimiento del libre comercio de Inglaterra. Aquí se cultiva un espíritu antimetafísico. Gracias a este, Viena ha estado a la vanguardia de la educación popular científicamente orientada. También inspiró el movimiento de la escuela libre, que fue la precursora de la actual reforma escolar. En esta atmósfera liberal vivió Ernest Mach, el cual se dedicó especialmente a purificar las ciencias empíricas y, en primer lugar, la física de pensamientos metafísicos. La cátedra de Mach fue ocupada más tarde por Louis Boltzmann,
quien defendió las ideas empiristas. La influencia de estos dos físicos en la filosofía se manifiesta conceptualmente en que hubo un interés en los problemas lógicos y epistemológicos relacionados con el mundo de la física. En las líneas de la historia científica y de la filosofía se reúnen aquí especialmente las siguientes: el positivismo y el empirismo, los fundamentos objetivos y métodos de la ciencia empírica. Con esto me refiero a la hipótesis en física, geometría, entre otras. La logística y su aplicación a la realidad, el axioma. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt? Fue un grupo de investigadores reunidos en torno al Instituto de Investigación Social. Fue fundado en Alemania en 1963 y el primer director fue Karl Grünberg, el cual acogió a otros investigadores sociales de ámbitos diferentes, pero que en común tenían sus ideas marxistas. La teoría crítica interpreta las ideas marxistas y genera un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente de pensamiento basado en los postulados del positivismo. Los principales intelectuales fueron Max Honker, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas. Fue el último miembro de la escuela. La dirección de Max Horkheimer consiguió que otros pensadores comenzaran a trabajar con el instituto. Las investigaciones llevaron a buscar el reconocimiento del centro como sede académica universitaria permanente. Invitó a otros intelectuales para que participaran a sus estudios en pos de una nueva comprensión de la sociedad de la época. El origen del nombre. Aunque el Instituto de Investigación Social llevaba casi 4 décadas funcionando, no fue más popular hasta 1960, cuando la escuela apareció. Sus teorías políticas y sociales empezaron a ser conocidas primero en Alemania y después en otros países. La Escuela de Frankfurt no era un ente único. En su seno se defendieron posturas contrarias, aunque muchas veces se minimizaron esas diferencias teóricas de los diferentes autores. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt fue formulada en la Escuela de Frankfurt como una crítica a la teoría tradicional y a la moral y la cultura occidental. La primera formulación de la teoría crítica fue realizada por Max Honker en 1937 en un trabajo titulado Teoría tradicional y teoría crítica. El nacimiento de esta teoría parte desde el convencimiento de los intelectuales de la escuela y el contexto histórico en el que vivían. Los miembros de la escuela trataron de aportar ideas para solucionar los problemas sociales. Los principios importantes fueron la oposición a la separación entre la realidad y el sujeto. Cualquier conocimiento está relacionado con el contexto histórico y con la experiencia, y también se decía que la ciencia y el conocimiento sistematizado evolucionan siguiendo los cambios sociales. Presupuesto teórico crítico de la Escuela de Frankfurt. Empezamos con la teoría crítica. Se opone radicalmente a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, e insiste en un conocimiento que está mediado por la experiencia, por la praxis concretas de una época, como por los intereses teóricos y extrateóricos. Esto significa que las ciencias se han constituido y se constituyen en relación al proceso cambiante de la vida social. Así, los intereses teóricos y extrateóricos que se dan a determinado momento histórico y son el punto de vista a partir del cual se organiza el conocimiento científico y los objetos de dicho conocimiento. También se evidencia un gran interés por el contexto social. Pasamos a la teoría crítica y positivismo lógico. Desde esta perspectiva, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional como la teoría que surge en el Círculo de Viena, llamado positivismo lógico. En esta se encuentran dos niveles: en el plano social, en el cual la ciencia depende en cuanto a ordenación sistemática de la orientación fundamental que damos a la investigación, como de la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. Y en el plano teórico-cognitivo, se relaciona con la premisa de cuanto menos se mete el investigador en lo investigado, gracias al método, más objetivo y verdadero será la investigación. Tenemos los representantes y sus ideas, y vamos a comenzar con Marx. Él propuso dos planteamientos teóricos distintos: el tradicional y el crítico. La teoría tradicional es la que reproduce la vida dentro de su marco social actual, no se ocupa del origen social de los problemas ni de los fines para los que se aplica la ciencia. Y la teoría crítica, por su parte, le otorga un papel protagónico a la actividad humana, atiende la percepción del individuo, al planteamiento que hace de los problemas y el sentido de sus respuestas. Ahora
pasamos con Teodoro. Su filosofía era en la línea de un análisis del racionalismo como instrumento a la vez de libertad y de dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista como restricción de las formas de pensamiento y acción. Y por último tenemos a Jürgen. La integración de filosofía y la ciencia social es una teoría crítica de la sociedad, y el cual es un rasgo distintivo ya que es un concepto filosófico de razón y lo emplea explícitamente en términos de filosofía del lenguaje. Lo hace con el fin de poder desarrollar una teoría crítica de la sociedad y así como filósofo de la fundamentación argumentativa y de la ética discursiva. Hablando de teoría crítica, tenemos primeramente teoría crítica, definición constante. Aquí tenemos que en términos generales se caracteriza la teoría crítica el rechazo por la justificación de la realidad sociohistórica presente por considerarla injusta o opresora, donde se postulaban en su lugar la búsqueda de una nueva realidad más racional y humana. Por consiguiente tenemos a Mark Horkheimer, donde para él la práctica misma de las llamadas ciencias naturales cuestionaba radicalmente esta comprensión tan tradicional de la teoría. Es así que Marx se refería al modo en que esa disciplina, como la astronomía, en el siglo XVII se encontraría en su momento con dificultades tales que tuvo que ser desplazada por el paradigma copernicano. Luego tenemos a Theodor Adorno, que permite a quien la esgrime descubrir los estigmas de la historia en los más triviales productos de la cultura. Es especialmente atractiva en nuestra era postideológica, en la que el análisis cultural marxista resulta más conveniente que la economía marxista, donde está definiendo a la teoría crítica como el opuesto a la teoría tradicional. Luego tenemos las doctrinas políticas contemporáneas, donde primeramente nombramos el marxismo como el principal argumento en el que se basa el marxismo, es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y por tanto debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y libre mercado de bienes y servicios. En resumen, los marxistas afirman que el comunismo, como supuesto estado dialéctico final, proporciona más libertad que otros sistemas económicos y que la distribución de la riqueza resolverá muchos problemas. Luego tenemos el nacionalismo, que es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más importante en la constitución de un Estado. Luego tenemos el liberalismo, que es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. Luego tenemos la teoría crítica de Frankfurt, la cual nos expresa una teoría crítica de la sociedad, donde la sociedad vive de forma alineada, controlada y dominada por el sistema. Y por último tenemos la industria cultural, que es la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad. De alguna manera se refiere al término más media, aunque no lo utiliza porque considera que minimiza el fenómeno. Tanto Adorno como Walter Benjamin consideran que el auge de la sociedad de masas es un síntoma de una era degradada en la que el arte solo es una fuente de graficación para ser consumida. Para ir finalizando este recorrido, vamos a reconocer los principales factores que tuvieron dichos movimientos. En primer momento, el Círculo de Viena, teniendo como principal debate la eliminación de la metafísica del lenguaje científico, negando la realidad de cualquier ente no experimentable, teniendo como aporte el orden y la reestructuración en el lenguaje científico global, utilizando como mecanismo el positivismo lógico y el lenguaje cognoscitivo, aportando así a la ciencia dichos propósitos sociales, cambiando y mejorando a la sociedad desde la concepción científica del mundo, obteniendo así una transformación en la sociedad y la unión de la humanidad. Por otro lado tenemos la Escuela de Frankfurt, teniendo como principal debate la oposición de la teoría crítica con la teoría pura e histórica, fortaleciendo así dicha teoría desde la argumentación en favor de la cohesividad de una esfera de integración comunicativa normativa, utilizando como mecanismo el contexto social y respaldándose desde lo teórico cognitivo y dicho entorno.
obteniendo así la intervención del sujeto por medio de la experiencia y el contexto social en aspectos culturales, psicológicos, económicos e históricos, reconociendo a los autores por el lado del Círculo de Viena a Moritz Schlick y del lado de la Escuela de Frankfurt a Max Horkheimer y a Jürgen Habermas. Así pues damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.